tal? ¿Cómo están? Bueno, muchos temas para considerar, con anuncios muy importantes en materia de política económica. De boca del propio presidente se anunció días pasados, y esta semana va a entrar al Parlamento, un proyecto que combina un blanqueo de capitales con un proyecto de pago a jubilados que tienen sentencias en firmes en la justicia, o jubilados que estén en proceso de trámite judicial, o incluso aquellos que sin haber iniciado el trámite estén en condiciones de demandarle al Estado ciertas mejoras en sus ingresos previsionales. Para mí es justamente un sinceramiento fiscal en una nueva etapa de la Argentina, con un costo grande para aquellos que se adhieren. No es gratis como era el otro. Acá hay que pagar el 10% o suscribir algún tipo de bono sin tasa o en tasa muy baja a favor de la Argentina. Así que creo que es un aporte que hacen aquellos que evadieron en función de ayudar a los que no pueden esperar, que son nuestros abuelos. El tema es interesante por varias razones. En primer lugar, quiero destacar que con esto el gobierno intenta retomar iniciativa política. Me parece que esto es lo más importante, porque venía de unos 30 o 40 días donde el gobierno había perdido muchos puntos. Incluso fuentes del propio gobierno decían: estamos en el peor momento. Era un estar en el peor momento respecto de la consideración pública. Piensen que el gobierno Macri ganó la presidencia de la Nación con votos prestados, y ya hemos comentado nosotros que la aspiración de Macri era transformar consenso electoral en consenso político, y un gobierno que todas las medidas económicas que toma favorecen a los sectores más concentrados de la economía, como la devaluación, la eliminación o reducción de las retenciones, el pago a los acreedores externos, especialmente los fondos buitre. Digamos que el conjunto de medidas que tomó, quitándole subsidios a las tarifas de servicios públicos a la mayoría de la población y favoreciendo más incrementados subsidios a las petroleras, queda claro quiénes son los beneficiarios de la política del gobierno Macri y quiénes son los perjudicados. En esas condiciones de crecimiento de la conflictividad social, con una fortísima movilización popular el 29 de abril, convocada por todas las centrales sindicales, con el veto a la ley antidespidos, lo que se esperaba era la emergencia de un paro nacional de las centrales sindicales. Bueno, en esas condiciones es que Macri sale a plantear una jugada muy importante, donde lo que más le interesa es el blanqueo de capitales, pero lo asocia al pago de jubilados. Y la masa de jubilados es una masa muy grande, son más de 6 millones los jubilados nacionales. Estamos hablando de una cantidad muy importante de jubilados donde la mitad está percibiendo la mínima, y cualquier tipo de mejora del ingreso de los trabajadores jubilados queda bien, digamos, para el conjunto de la sociedad. Y es más, a los propios jubilados, por edad avanzada, cualquier tipo de ingreso que perciban, aún con quita, como es imaginable que va a ser el gobierno Macri, es una medida que les cae bien, sobre todo a los jubilados de mayor edad, a los que están más avanzados en edad y que por lo tanto no tienen mucho tiempo para esperar para mejorar en términos relativos su calidad de vida. Por eso la primera consideración es una consideración política. Al mismo tiempo, el gobierno Macri ha tenido iniciativa hacia las CGTs, y ha logrado que las CGTs no se pronuncien, pese al veto a la ley antidespido, por un paro nacional. Algo que han hecho las dos CTA, y está previsto para el próximo 2 de junio una movilización, un paro y movilización convocado por las CTA. No es lo mismo que si se involucraran todas las centrales de trabajadores, pero muestra que hay una parte del movimiento obrero, del movimiento popular, que está dispuesto a dar la batalla. Pero yendo al tema concreto del anuncio presidencial, que lo intenta poner de nuevo en el juego político,
intentando tomar la iniciativa en la lucha política en la Argentina, hay que señalar que la cuestión de fondo es el blanqueo de capitales. Y el blanqueo de capitales es una medida que toman todos los gobiernos como una forma de hacerse de recursos, y el blanqueo de capitales favorece a los sectores de mayores ingresos de la sociedad. Los que fugan capital al exterior son sectores de alta capacidad de ingreso. No es imaginable que los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares tengan dinero del exterior. Incluso fuga de capitales son los dólares guardados en el colchón, en una caja de seguridad. Y nosotros sabemos que el grueso de la población de menores ingresos, bueno, escasamente alguno podrá tener alguna escasísima cantidad de ahorro, pero lo grueso, lo fundamental de una fuga gigantesca de capitales son los sectores más ricos de la economía, una élite que acumula mucha riqueza. Se estima que la fuga de capitales de la Argentina es de 400.000 millones de dólares. Es una cifra que muy pocos pueden dimensionar. E incluso las cuentas nacionales del Estado Nacional estiman que son unos 200.000 millones de dólares. Cualquiera de las dos cifras, 400.000 millones de dólares, que es una estimación de una ONG internacional, o 200.000 millones según la propia contabilidad nacional, es una cifra gigantesca. Es prácticamente la capacidad productiva del país durante todo un año. Y la intencionalidad del gobierno es atraer algo de eso. Ustedes se acordarán, el kirchnerismo en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández hizo un blanqueo que se llamó exteriorización de divisas y que apenas lograron capturar 2.500 millones de dólares. El gobierno pretende capturar lo que pueda. Algunos hablan de 20.000 millones, de 40.000 millones, y expectativas de mucho más, 20.000, 40.000 millones de dólares. La realidad es que si logran superar la recaudación del kirchnerismo de 2.500 millones de dólares, va a ser importante. Y dice el gobierno que ese blanqueo tiene un destino en pagarle a los jubilados. Bueno, eso es lo que trata de presentar para hacer favorable un clima en la sociedad y sobre todo en el Parlamento de aprobar este blanqueo. Porque en rigor el gobierno lo que espera es que algo de ese dinero que está afuera entre, y sin perjuicio de lo que tienen que pagar como multa, y que eso es lo que van a usar para pagarle a los jubilados, ese dinero que viene de afuera, una parte de ese dinero que venga de afuera, servirá para activar la economía argentina en un momento donde no entran inversiones extranjeras, tal como viene prometiendo el gobierno Macri, los préstamos del exterior siguen siendo muy caros, y por lo tanto, ya que no viene plata de afuera de inversores externos, van a intentar que los sectores que más dinero tienen en la Argentina y que lo han fugado, lo traigan al país. Y respecto de la reparación histórica a los jubilados y pensionados, habrá que leer con detenimiento el proyecto y ver cómo se debate en el Parlamento, qué es lo que finalmente sale, pero nos podemos anticipar a señalar algunas cuantas opiniones críticas. La primera de ellas es que van a intentar una negociación con los jubilados para pagarles algo menos de lo que obtendrían si llegaran hasta las últimas consecuencias en la justicia. Ya está anticipado que va a haber una quita y que se va a pagar en cuotas. Es más, el titular del ANSES viene anunciando en múltiples reportajes que la idea es atender algo así como 100.000 casos por mes, y como son más de 2 millones los jubilados involucrados con potencial demanda y litigio contra el Estado, hay que imaginar que van a demorar 2 años o más para pagarle a jubilados, personas de mayor edad, muchos de los cuales van a quedar en el camino, como ha ocurrido con muchos jubilados, jubiladas que tienen sentencia en firme, pero que, bueno, estas cosas de la vida que llega hasta determinado momento, y muchos jubilados han muerto esperando poder eventualmente cobrar esa sentencia en firme de la justicia. Todo un problema que bien podemos calificarlo como una estafa.
Al mismo tiempo, hay que pensar que la propuesta incluye una especie de jubilación para todos aquellos que no tengan los años o los suficientes aportes realizados. Es una porción reducida de jubilados, pero se plantea pagarles una jubilación del 80% de la mínima. Eso hoy son 3.900 pesos mensual, que está lejísimos de lo que necesita el jubilado para su canasta de vida y mucho más lejos de lo que los trabajadores del INDEC plantean que es la canasta básica en la Argentina, del orden de los 17.000 pesos mensuales. Pero bueno, insistamos en lo que dijimos al principio, para todo jubilado percibir un mínimo ingreso siempre es muy importante y esto es lo que se trabaja desde el gobierno Macri para obtener consenso. En síntesis, creo que la coyuntura hoy pasa por este intento del gobierno de recuperar iniciativa, de disputar consenso y tratar de tapar la conflictividad. Una conflictividad que renace, se potencia y crece con la convocatoria Plaza de Mayo del 2 de junio, pero que se extiende en muchas provincias argentinas y que la respuesta gubernamental es, por un lado, iniciativa política para ganarle el debate a la conflictividad, pero también represión, tal como se expresó en la represión en Tierra del Fuego, quemando las carpas que habían plantado los trabajadores desde hace un tiempo en conflicto con el gobierno de la provincia, y lo de Tierra del Fuego se reproduce en Santa Cruz, se reproduce en Santiago del Estero, se reproduce en muchísimas provincias con distintos sectores económicos. La lucha económica como expresión de la lucha de clases está muy caliente y el gobierno tiene iniciativa política y si no le alcanza con iniciativa política, tiene represión. Con lo cual el gran desafío es tratar de no perder iniciativa política de los sectores populares. Hasta la próxima.